Si hay alguien bueno en este lugar. Señoras, señores, es el momento de recibir a nuestra querida y admirada, la economista e investigadora Gabriela Mordecki. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Hola Gabriela Mordecki, buen día, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Estuviste conversando con los senadores de la República? Bueno, no estrictamente conversando, pero sí, nos invitaron a la comisión del Senado que está tratando, ¿no?, que se atienda con presupuesto, que está analizando, bueno, justamente el presupuesto que manda el Poder Ejecutivo y que están analizando. El informe que llevaste lleva como título la coyuntura 2020 y las proyecciones de la ley de presupuesto 2020-2024. Y sobre eso, bueno, no le decís conversar, pero me imagino que vos planteabas algunos temas, algunos tópicos, y algunos senadores probablemente hicieron algunas preguntas, ¿no? Bueno, sí, siempre hay algunos que hacen, más que preguntas, en realidad muchas veces lo que va, por lo menos como yo lo sentí, fue como algunos senadores del gobierno, o sea, yo planteé básicamente algunas inconsistencias, sobre todo en los supuestos, o sea, mis comentarios fueron no hacia el presupuesto en sí, hacia las partidas, cuánto se le asigna a cada ministerio o a cada, que no es esa el área de estudio que digamos, ¿no?, que yo tengo, sino el presupuesto viene con un mensaje, digamos, de los supuestos macroeconómicos que están por detrás del presupuesto. Claro. Eso es a lo que yo me refería, ¿no? Claro. Entonces allí, porque bueno, o sea, el presupuesto lo que hace es resumir cuál es la política económica que va a llevar adelante el gobierno en sus 5 años, ¿no? Y eso es algo muy importante, y en base a eso fue que yo hice la presentación, colocando algunas, como decía antes, algunas inconsistencias, no simplemente porque no se ha planteado, es muy optimista, no es solamente que es optimista, hay como, tiene algunas proyecciones que no, o sea, en economía, simplemente por una cuestión inclusive de la contabilidad nacional, o de cómo uno analiza la evolución de las variables, tiene que ser, hay como un cierre, ¿no? O sea, tiene que una cosa ser consistente con otra. Yo no puedo proyectar variables aisladas, porque bueno, unas pegan en las otras. Entonces, en base a eso, analizamos en el instituto cómo era esta, digamos, lo que se está proponiendo, y encontramos cosas que, bueno, no son consistentes, por lo tanto, es que no van a suceder todas al mismo tiempo, porque no es posible. A ver, sobre esto, a mí me gustaría que, porque la ciencia económica es eso, es una ciencia, pero también tiene, yo advierto cuando escucho, ya ni siquiera a políticos, cuando incluso escucho a distintos economistas que sobre las mismas cosas pueden decir o sacar conclusiones muy distintas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué punto que vos entendés que luce, para seguir con el tema, como una inconsistencia, no es recibido con conformidad, por ejemplo, por un legislador que representa al gobierno? ¿Cuáles serían los puntos de discusión para que la gente lo entienda? Bueno, hay algunos puntos, capaz que, digamos, antes de las inconsistencias, que tienen que ver con, digamos, de por qué aparece esto. Es con el objetivo principal que planteó el gobierno al ingresar, digamos, ¿no?, en la campaña política, y con el cual está hecho este presupuesto, ¿no?
O sea, la política económica tiene que tener un objetivo principal y después otros objetivos subsidiarios. Las políticas económicas a veces son incompatibles de dos objetivos. Por ejemplo, si nosotros decimos, bueno, nuestro principal objetivo es bajar la inflación, sí, o reducir el déficit fiscal, entonces, ¿qué políticas planteamos? Políticas restrictivas en cuanto al gasto y a la promoción del gasto, no solo del gasto público, sino también del gasto privado, por ejemplo, para la inflación, ¿verdad? Porque, entonces, si yo pongo cuál es prioritario, ¿no? O sea, y después digo, no, pero además la economía va a crecer. Bueno, va a crecer en función de que mi política económica no va a promover el crecimiento. Pero van a venir los inversores extranjeros. Bueno, o sea, sí, los Reyes Magos también nos traen regalos, pero digamos, entiendo. digamos, ¿dónde está la política económica? No, el Ministerio de Relaciones Exteriores va a hacer una cantidad de acuerdos de libre comercio. Bueno, nada, se hacen pila, o sea, no es que eso sea algo, digamos, en ese sentido a veces es que se plantean las inconsistencias, ¿no? Entonces nosotros planteamos, ¿no? Como por ejemplo, dicen, bueno, va a ser si el consumo interno, a pesar de que el presupuesto proyecta que el consumo interno va a crecer y además, o sea, van a caer los salarios reales y el empleo para recuperar el nivel que teníamos en 2019, recién lo va a hacer a fines de 2022 o 2023. Eso no son proyecciones nuestras, son proyecciones del presupuesto. Entonces, decimos, bueno, ¿dónde está el dinamismo del consumo interno que va a ayudar al crecimiento económico? Entonces dicen, bueno, no, va a ser el comercio exterior. ¿Por qué? Un senador me dijo, no, porque subió el precio de la soja y eso no. Bueno, es un precio, pero además la soja todavía hay que plantarla, hay que producirla, hay que esperar que, no sé, las condiciones climáticas sean favorables, estamos en un momento complejo, con sequía, por eso subió el precio de la soja, porque hay sequía, no solamente en Uruguay, sino en la región, y se espera una zafra más limitada. Bueno, cuando cae la cantidad, la demanda se mantiene, presiona y sube el precio. Pero que los productores uruguayos lo puedan usufructuar ese aumento, bueno, ahí todavía hay que esperar, y además el país no va a crecer porque aumenten las exportaciones de soja. Claro, claro. ¿No? O sea, es un producto muy marginal que no genera nada de empleo, digamos, es algo muy, muy parcial. Podemos ir a otro producto más importante, digamos, capaz que en números a veces de exportación es un poco superior, pero no en lo que genera dentro de la economía, como es la carne. Claro. Las exportaciones de carne son un fuerte, es un sector que genera mucho empleo y que además es la base productiva de agropecuaria, una de las principales del país. Bueno, ahí estamos complicados, los precios han caído respecto al año pasado, que bueno, estaban muy altos, es cierto. La demanda china se empezó a recuperar, pero todavía es despacio. La faena está cayendo, la sequía también afecta, porque el ganado no tiene pasto suficiente, ¿no? para engordar. Estamos en la primavera, ¿no? Que es la época. Entonces, si el precio es bueno, los productores ponen ración o ponen lo que les den, digamos, los complementos, pero eso es más caro. Entonces, bueno, ahí hay que ver si la ecuación económica les conviene, ¿no? O sea, y esto no tiene nada que ver con el coronavirus. Bueno, en parte sí tiene que ver con el coronavirus, porque la demanda de China, que fue la que presionó al alza en 2019 los precios, cayó mucho, y ahora, bueno, se recupera, pero despacio, y no somos solo nosotros los que vendemos, ¿no? Todos los países están en la misma. Entonces, ese tipo de cuestiones que nosotros planteábamos en el sentido de decir,
este presupuesto tiene que, debería cuidar un activo muy importante, que es el tejido social, la reconstrucción de este tejido social, que mejoró mucho en los últimos años, pero que una crisis puede hacer que se pierda mucho. Sí, yo quiero decirle a las personas, a los oyentes, que el informe que vos presentaste, la presentación en realidad que hiciste, ¿no? Arranca con una pregunta que a mí me parece muy buena, y además en una gráfica, bueno, si no lo hubieras hecho bien, seguramente tu hermano te rezongaba, que trata de responder a la pregunta de dónde viene la economía uruguaya, y en la que hay datos y síntesis de algunos asuntos que me parece que viene muy bien tenerlos en cuenta, ¿no? Por ejemplo, algún resumen. En la crisis del 2002 que enfrentó la economía uruguaya, se demoró en tomar medidas de asistencia a la población, por lo que las consecuencias demoraron varios años en empezar a enfrentarse. Acá aparece uno... Claro, justamente eso era el punto acá. ¿Era el punto qué, perdón? Lo que yo me estaba refiriendo, ¿no? De esto de la cuestión social, claro, de lo que pasó o sea, que tenemos que aprender de lo que ya nos pasó, ¿no? Claro, porque acá es donde arriba la mesa, profe, acá me tenés que ayudar más que nunca, es donde uno, o por lo menos algunos, pretendemos que la economía juegue un rol en ciertas direcciones. Nada de esto vale la pena, nada de esto sirve, nada de esto es útil si no se transforma en, o bien, mejor calidad de vida de los ciudadanos, de todos los ciudadanos, o si la calidad de vida de estos o de algunos está empobrecida, tratar de mejorarla, ¿no? Bueno, sí, por eso, o sea, en política económica, digamos, ¿no? Como yo hablaba de cuáles son los objetivos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? El presidente me parece que lo dejó claro. La política económica va a apoyar al Maya Oro, ¿no? Lo que hay que hacer es bajar los costos del Estado para el empresario emprendedor pueda tener facilidades, para que pueda hacer sus negocios en forma ágil, y bueno, y eso después generará mejoras del empleo, y permitirá que los salarios vuelvan a crecer, etcétera, etcétera. Y eso no es posible, que, digamos, más allá de perspectivas, si querés, hasta filosóficas o ideológicas legítimamente distintas, esa mirada no es una mirada factible, probable. Bueno, es algo que ya se probó, ¿verdad? En los 90 ya se aplicó ese tipo de teorías, en el sentido de que tenía que crecer la torta primero, era así que lo referíamos, y luego eso iba a derramar hacia abajo. Sin embargo, estudios, porque esto se aplicó en toda América Latina, y lo que se vio es que no es lo más eficiente, que eso empobreció a las poblaciones, generó más desigualdad, y que lo que hay que hacer es actuar en los dos frentes al mismo tiempo, que no se puede descuidar la distribución del ingreso y la disminución de la pobreza, porque eso luego trae problemas muy graves, que es mejor que todo el mundo pueda tener más acceso, y esto, por ejemplo, está en la base de la instrumentación del IRPF, por ejemplo, en Uruguay, ¿no? Porque, bueno, viene la otra pregunta, ¿cómo lo financiamos, no? Claro, el claro. presidente también unió este discurso de decir, yo no le voy a meter la mano en el bolsillo a los uruguayos, no vamos... Bueno, o sea, un Estado que brinda buenos servicios, ¿cómo lo hace? Porque tiene recursos. Hay otros países en América Latina que nosotros sabemos que tienen sistemas de educación y de salud mucho más deficientes que Uruguay, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, porque el Estado no tiene los recursos necesarios, porque recauda menos, porque tiene una estructura impositiva mucho más débil. Y bueno, esto es algo que no solamente se da además
en el mundo, digamos, de los países en desarrollo o emergentes, como les decimos ahora, sino también en los desarrollados. Porque la diferencia fundamental, por ejemplo, entre cómo está organizada la economía en Estados Unidos y en la mayoría de los países europeos, también tiene base en esto, ¿no? O sea, un Estado mucho más prescindente, ¿no? Estados Unidos, el sistema de salud, vimos, o sea, no todo lo que, mientras que en Europa hay estados mucho más, no todos los países son iguales, por supuesto, tenemos los países nórdicos donde el Estado es muchísimo más fuerte, y hay otros países donde en realidad el sector privado termina resolviendo cantidad de estas cuestiones, ¿no? Pero igualmente, en comparación con Estados Unidos o con otros países que tienen este modelo, es diferente. Entonces, bueno, el cambio, digamos, ideológico que implicó la salida del Frente Amplio y el ingreso de la coalición multicolor, en parte es esta discusión, ¿no? Lo que pasa es que lo que nosotros fuimos ahí a comentar además al Senado es que, bueno, este era el discurso que tenía el partido, digamos, que ganó las elecciones junto con sus socios antes de la pandemia, que inclusive nosotros también lo discutíamos antes. No nos parecía que bajar el déficit fiscal tuviera que ser un objetivo a toda costa, sí. Que lo que hay que hacer es empujar el crecimiento y hacer que digamos el propio crecimiento económico mejore la recaudación. Por supuesto que hay que cuidar el gasto, tampoco hay que malgastar, pero esto es el formato. Claro, nos enfrentamos ahora a un momento terrible donde hubo que gastar más, y tuvimos una caída en la recaudación, por lo tanto el déficit incluso aumentó. Pero lo que nosotros decimos es, en realidad debería haber aumentado más el gasto, no se tienen que fijar tanto en el déficit en estas circunstancias. Los organismos internacionales inclusive lo están diciendo. El cuco, digamos, de perder el investment grade en este momento tiene que pasar a segundo plano. Lo que importa es la gente y poder gastar lo que se precise para sacar, ¿no? Y tenemos, ¿no? Porque hay muchos ministerios que están siendo afectados, inclusive la NEP, ¿no? La educación, están recortando recursos de lugares imprescindibles, y además mucho más en este momento donde el sistema de salud mostró su fortaleza, ¿no? Al hacer frente, ¿verdad? Pero bueno, no podemos recortar digamos, los recursos. Pero Gabriela, acá es donde cuando uno escucha planteos en la dirección que vos señalás, también escucha respuestas de dos tipos que podrían agruparse en este ejemplo que pongo. Puede haber más, corregime si me equivoco. Se dice, bueno, está bien, está la pandemia, que no estaban los planes, y por lo tanto es necesario que gastemos, incluso a pesar de lo que podría ser nuestra mirada filosófica y hasta, ¿por qué no?, los anuncios hechos antes de la elección. Pero ¿qué pasa? No podemos gastar más porque no tenemos de dónde sacar, a menos que, y acá vienen los dos escenarios, o nos endeudemos más y terminarán pagando esa deuda las futuras generaciones, ese es un argumento, o le empecemos a cobrar a la población más impuestos y la población ya no soporta más carga tributaria. Esto lo escuchamos un día sí y otro también. Sí, claro, pero bueno, lo que pasa es que justamente contra eso el argumento es: sí, deberíamos endeudarnos más, tenemos crédito, Uruguay tiene que aprovechar esta situación favorable que tiene, las tasas de interés están bajísimas, es un momento bueno para endeudarse, porque nos sale muy barato, y bueno, hacer que no solamente hoy
paguemos nosotros el costo del ajuste, sino que esto digamos, pueda pasarse, claro que las generaciones futuras, pero si no lo hacemos hoy, es que son estos niños de a hoy que van a pagar con su peor educación, con su peor salud, con peor acceso a una vida digna, lo van a pagar. Entonces, ¿qué es más eficiente? ¿Pagarlo en calidad de vida o aplicar recursos y después que tenemos los ingresos, bueno, lo pagamos? Digamos, hay que distribuir también la carga, y en parte también hay propuestas de que se podría aumentar la carga impositiva hacia los que ganan más, hacia los que están mejor, y que esos contribuyan y porque eso es redistribuir hacia los, ¿no? El que tiene un salario mayor puede pagar algo más de impuestos. También hay los que plantean aumentar no solamente al ingreso los impuestos, sino también a la riqueza, que ese es otro tema, ¿no? Que hay muchos que lo están planteando, y de esa forma poder, bueno, dividir el costo. No es que todo lo va a pagar uno ni otro recurso, pero tenemos recursos a la mano. Digamos, no estamos en y eso hay que aprovecharlo, no estamos en una situación calamitosa donde no tenemos acceso al crédito, donde lo único que podemos hacer es emitir y generar inflación para poder financiarnos, o sea, ¿no? Como por ejemplo Argentina está en una situación muy muy crítica, pero Uruguay por suerte no está en esa situación. Y entonces, ¿por qué no aprovechar en un momento de tanta necesidad para poder, digamos, echar mano de otras posibilidades y atender realmente a la población más necesitada con recursos dignos, ¿no? Porque, bueno, sí, se duplicó la tarjeta Uruguay Social, las asignaciones familiares, pero eso representa nada, 1.000 y pico de pesos por mes, más, o una canasta de 8 kilos de alimentos. Claro, claro, cuando yo digo se duplicó, de pronto es cierto, pero aún así estamos hablando de volúmenes muy pequeños para la vida digna de una persona o de una familia. No, además esto de que se duplica es una falacia, porque se duplica no, porque se paga en 2 veces, o sea, se paga la mitad un mes y la mitad el mes siguiente, o sea, no es que se duplica, aumenta el 50%, porque si se duplicara de verdad tendría que ser el doble cada mes. No, es la mitad y después ver si lo vuelven a hacer o no, o sea, uno mirando, ¿no? Se recuerdan aquella otra discusión de cuánto era el gasto que cada país había dicho que iba a hacer, ¿no? Un informe de la CEPAL de hace unos meses, donde Uruguay sale a decir, ay, no, nosotros vamos a gastar mucho más, porque sí. Bueno, si uno mira lo que hoy viene gastando, ¿no? La ministra el otro día dijo que iba a gastar, no sé, un 1.6 del PIB este año, ¿no? Si uno mira los números, el fondo coronavirus, que bueno, allí está todo, está el seguro de paro, está lo que se le da a la salud, o sea, están todos los gastos extras, es 0,8% del PIB lo que se lleva gastado hasta septiembre. Bueno, quedan 3 meses, no lo van a duplicar, no va a ser 1,6, o sea, va a ser menos. Y eso, digamos, es la efectividad de que no están gastando todo lo que dijeron, ni siquiera lo que dijeron. Entiendo. Entonces esa fue un poco nuestra postura, diciendo, bueno, ustedes plantean un presupuesto que tiene unas metas de que se va a llegar a 2024 con un déficit de 2,5. O sea, ¿cómo se va a llegar? Si este crecimiento que están proyectando no es realista, la economía va a caer más este año y va a crecer menos el año que viene. No, pero además sobre este asunto, corregime. Bueno, primera cosa que quiero decirte es que el informe me parece
muy, muy buen material para seguir abordando temas, incluso para seguir aprendiendo cosas, así que si a vos no te parece mal, me gustaría avanzar en algunos tópicos específicos en encuentros posteriores, ya te lo adelanto. Bueno, pero vale. lo que me parece muy interesante es cómo de alguna manera esa proyección que se hizo cuando se presentó la ley de presupuesto, incluso no tenía tan presente esta fuerte segunda oleada de emergencia sanitaria del planeta, ¿no? No, y no la toma en cuenta, y la ministra fue el otro día y no cambió nada, o sea, van con los mismos números que tenían hace unos meses. No, pero por eso acá me quiero detener, porque más allá de tu, digamos, de tu mirada económica, menos ortodoxa, más favorecedora de no entorpecer la acción del Maya Oro, más amiga de la intervención estatal, más contracíclica, más cíclica, en fin, las distintas cosas. Acá lo que hay es un dato muy objetivo. Uruguay, por dimensión, es una economía muy, muy dependiente de lo que les compren otras naciones y otros mercados. Esto va de suyo, ¿no es cierto, profe? Claro. Y en un contexto donde, por la emergencia sanitaria, los históricos compradores del Uruguay, ya sea comprador de servicios como Argentina, pero también compradores que nos compran carne u otros productos de otras naciones más desarrolladas, están teniendo un problema agravado, repito, agravado de la emergencia sanitaria, es medio como que sensato suponer que esas economías también se van a ver en dificultades, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Esto es, digamos, ni siquiera estamos discutiendo la posibilidad de una nueva, bueno, además no solamente el mundo está enfrentando una segunda ola, sino que en Uruguay el número de casos, bueno, se duplicó en un mes, más o menos, el número, 20 días menos inclusive. Y bueno, y hay algunos que dicen, bueno, si esto se duplicó en un mes, si no tomamos medidas para restrictivas, puede seguir adelante, ¿no? Yo en ese aspecto no hago proyecciones, pero mirando lo que pasó en Europa, entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, que inclusive, porque estas proyecciones que yo presenté allí son suponiendo que en Uruguay, bueno, sí, no vamos a tener temporada turística, pero la economía viene recuperándose y que eso iba a continuar lentamente. En realidad la diferencia es que lo vemos mucho más lento, la recuperación, que lo que el gobierno había supuesto, pero no estamos mirando un retroceso. O sea, en este momento de decir, vamos a volver a cerrar los bares, vamos a volver a cerrar los shopping, ¿no? Porque eso representaría digamos una vuelta atrás y que los números volvieran a ser negativos, y entonces la caída sería aún mayor, ¿no? Como va a suceder, se van a revisar todos los datos de los países europeos y este año la caída va a ser más grande, y veremos hasta cuándo empiezan a abrir de nuevo, si 2021. Y bueno, y si finalmente las vacunas, que son como el gran salvavidas que tenemos ahí a la vista, pero que todavía no lo pudimos agarrar, si llegan y si muestran ser efectivas, ¿no? Porque se saltearon una fase las vacunas, que saber cuánto tiempo te protege, porque bueno, ¿cómo vamos a saber si recién las están probando ahora? Gabriela, este informe, esta presentación, la coyuntura 2020 de las proyecciones de la ley de presupuesto, ¿el instituto las tiene colgadas en algún sitio? ¿Son de acceso público o no? Bueno, no las tenemos en ningún lugar, porque bueno, es un formato que no es un artículo, no es lo que normalmente publicamos. Pero bueno, sí, es público porque yo lo presenté públicamente en el Senado, se ha compartido en redes, en los que quieran, se puede compartir. Bien, perfecto. No tengo problema. Sobre estos insumos, ¿te parece seguir conversando la semana entrante? Perfecto. Seguimos con estos temas entonces. Te dejo un beso grande y también un agradecimiento grande, Gabriela. No, por favor, gracias a ustedes, porque está bueno
tener contacto con la audiencia. Y capaz que lo que sí podríamos hacer es como que si la gente manda preguntas y cosas que quieran ahondar, capaz que uno podemos armar un día una columna Dale. base a temas que capaz que van. Lo dejamos como iniciativa, que la gente se arme de sus dudas, preguntas, cuestionamientos, y que eso sirva como insumo para abordar los temas de la economía en próximas columnas, ¿sí? Perfecto, me lo mandás con tiempo, Dale. y yo armo algo y Buenísimo. y lo vemos por otro lado. Dale, estoy mirando a Dale. Diego para que me haga recordar, por ejemplo, a partir de la semana entrante, decir que el viernes vas a estar vos, y si alguien tiene preguntas específicas, que ya las mande por escrito y después yo te las reenvío. Sí, digo, no tiene por qué ser nada, o sea, Está claro, mencionen está claro. un tema, nada armado, sí, como que... Es para que se lo vamos genere un viendo. explícito ida y vuelta. Está bien. Está Dale, bien. perfecto. Bueno, muy bien. Vale. La investigadora, economista, docente, integrante de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración del Instituto de Economía de esa facultad, ambas organizaciones en la Universidad de la República, nos ayudó a poner la mañana en camino Gabriela Mordecki. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.